Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fedecámaras y, por cierto, también candidato a la presidencia de Fedecámaras. Bienvenido. Así es, Ibrahim, muchas gracias por la invitación. El primer tema que tenemos que abordar es el económico. Es obligatorio conversar sobre la brecha cambiaria. Se encuentra aproximadamente en torno al 45% y esto le impone unos desafíos importantes a las empresas. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, fíjate, partamos de la idea del desafío que tiene el ciudadano común. En este momento tienes un venezolano que en su cuenta de repente puede tener 70 bolívares y confía en que tiene $1. Pero tienes también un venezolano que tiene tal vez un billete de $1 y puede tener acceso a tener más bolívares. Ahí ya tienes un factor de desigualdad. Y nosotros en la empresa privada estamos preocupados por la desigualdad en el país porque eso merma las capacidades del país de salir adelante, del desarrollo económico del país. Es bien cierto que la empresa privada necesita resolver sus problemas de hoy, pero tiene que pensar también en el consumo del mañana y en la potencia y en la capacidad y el poder adquisitivo de todos los venezolanos en el mañana, porque es lo que garantiza el futuro de los emprendimientos, de las empresas, de los productores primarios, de la industria de la nación, de esa capacidad que debe ponerse al servicio de la gente. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay que resolver el tema del diferencial o la brecha cambiaria, como lo han llamado, que es una forma tal vez no reconocida de inflación. Debe resolverse también para que las empresas avancen, para que las empresas puedan reponer productos, para que las empresas puedan ser competitivas. Si nosotros no resolvemos la competitividad de las empresas y no resolvemos el tema financiero de las empresas con una política cambiaria, fiscal, monetaria, armónica, donde se reconozca esta diferencia, va a ser muy difícil que las empresas puedan ser productivas y productoras de bienes y servicios, porque recuerda que mientras más bienes y servicios, mientras más empresas y más empresarios, pues podemos abordar el futuro mejor preparados contra la inflación. ¿Tiene la empresa privada acercamientos con el gobierno nacional para, digamos, diseñar o aplicar una estrategia conjunta y coordinada para tratar de reducir esta brecha cambiaria o por lo menos sus efectos? Fíjate, en los últimos años hemos avanzado en una interlocución bastante más positiva y cercana con el Ejecutivo Nacional. Ahora nosotros estamos planteando la evolución de esa interlocución. Tenemos que avanzar hacia lo que hemos denominado las mesas de diálogo económico, un poco emulando las mesas de diálogo social, donde nosotros podamos tener un canal institucional bien constituido, donde podamos tener cronogramas de reuniones, donde podamos tener objetivos claros, establecidos en la temporalidad, cómo vamos a hacer para abordar esos objetivos, donde podamos conciliar soluciones, donde puedan participar todos los líderes gremiales, sobre todo de las regiones, que tienen tantos problemas, tienen tantos retos para resolver, donde se puedan abordar los temas inmediatos, pero también los temas de visión. El problema de hoy, el camión de gasoil que te está haciendo falta, la conexión de la luz que te está haciendo falta, el problema de financiamiento, el tema de las obligaciones fiscales, la carga fiscal, que las empresas están muy preocupadas por el tema de la carga fiscal porque el porcentaje de su ingreso operativo es altísimo. Entonces hay que abrir espacios de conciliación, espacios de construcción y concertación, donde se pueda entender la importancia de rescatar el ingreso de los trabajadores, donde se vea la importancia también de rescatar la competitividad de las empresas, donde se reconozca también la necesidad de recomponer las capacidades del Estado, que tiene sus funciones socioeconómicas también en el país. Este país tiene espacio para todos si nos ponemos de acuerdo, pero también debemos estructurar un diálogo profesional, institucional, que nos lleve directo a las soluciones y donde todos nos comprometamos en el cumplimiento de esas soluciones. Venezuela venía desde el año 2021 con una curva de recuperación económica. Había ciertas expectativas para el año 2025. Luego ocurrió la revocación de las licencias petroleras acá en Venezuela. Recientemente también la imposición de aranceles de 15% para Venezuela. ¿Cómo afecta esto la expectativa de crecimiento que se tenía para el país y cómo afecta también al ciudadano? Fíjate, sin duda habrá que recalcular las previsiones que teníamos para el final del año 2025, pero ya que tú resaltas ese crecimiento que hemos venido experimentando en los últimos años, yo quiero remarcar un punto muy importante, que es que durante más de 100 años el país tuvo crecimiento del PIB y consumo muy ligado a lo que tenía que ver con la producción petrolera y sobre todo la factura petrolera. Tú mencionas después del 2021
un crecimiento que yo debo denominar orgánico, porque el crecimiento que ha experimentado Venezuela del 2021, sobre todo el 2022 hacia acá, lo hemos hecho los venezolanos, lo ha hecho la libre iniciativa privada, lo han hecho las empresas, con la poca o mucha capacidad de inversión, con la capacidad de generar empleo. Es por ello que ha llegado el momento, nosotros estamos proponiendo, de que todos los sectores sociales debemos unirnos y debemos concertar una gran política nacional de inversión y empleo, para elevar el poder adquisitivo del venezolano, para elevar sobre todo el ingreso real del venezolano. Es necesario que concertemos esa gran política de inversión y empleo para construir la prosperidad futura de este país sobre la base del esfuerzo y la producción de los venezolanos. ¿Cuál debería ser ese ingreso real de los venezolanos y cómo se puede llegar allí a construirlo, como señala usted? Bueno, fíjate que en este momento el venezolano está enfrentando dificultades para poder acceder a bienes y servicios. Todos los sectores enfrentamos dificultades, el Estado tiene sus propias dificultades. Tú mencionaste el tema de las licencias que viene dado por el relacionamiento internacional, todo lo que está ocurriendo con nuestra producción petrolera, todo lo que está ocurriendo sobre todo en el acontecer nacional y los retos que plantea la economía. Pero ¿cómo haces tú para que un venezolano pueda salir a consumir? Nosotros desde el movimiento empresarial venezolano, la herramienta que tenemos que ofrecerle a la sociedad o que podemos ofrecerle efectivamente a la sociedad es crear más empresas y crear empleo decente y bien remunerado. Un venezolano que puede tener un empleo puede hacerse cargo de las obligaciones de su familia y puede hacerse cargo de su subsistencia y no solamente pues de todas aquellas bondades que tiene un buen ingreso y que muchas veces en los últimos años nos hemos olvidado de todo lo que involucra el ingreso para poder vivir decentemente. Entonces, ante tanta incertidumbre, ¿a qué tenemos que abrazarnos? Tenemos que abrazarnos de la certidumbre. Tenemos empresas y tenemos venezolanos que saben trabajar, que quieren trabajar y que quieren que este país prospere. Bueno, vamos a crear las condiciones para que la empresa privada pueda florecer. ¿Cuáles son esas condiciones que se necesitan para que la empresa privada florezca? Bueno, en primer lugar, la creación de los espacios. El primer tema que hay que discutir o conversar, conciliar con el Ejecutivo Nacional es más espacio a la empresa privada para resolver problemas que son para toda la sociedad. Cuando un empresario resuelve un problema, no lo resuelve solo para sí, lo resuelve para todos los sectores de la sociedad. Entonces, la empresa privada puede intervenir en temas de mejorar servicios públicos. La empresa privada puede intervenir en la creación de nueva oferta exportable. La empresa privada puede generar bienestar en todo lo que tiene que ver obras públicas, en todo lo que tiene que ver mantenimiento, en todo lo que tiene que ver con creación de productos y servicios. Y la empresa privada comprometida con esos objetivos va a generar más puestos de trabajo. Tenemos que abordar, por supuesto, temas, condiciones. Lo primero, las empresas se están resintiendo del tema de los problemas o las dificultades que hay con el servicio eléctrico. Cada vez que hay un corte de luz no programado, cada vez que hay un corte de luz que dura mucho en el tiempo, obviamente una empresa no tiene la capacidad de abordar la producción como lo haría en condiciones normales. Debemos fomentar los nuevos modelos de financiamiento para que haya nuevas fuentes de financiamiento y sobre todo promover, incentivar el flujo de inversiones privadas que puedan llegar directo a las regiones de Venezuela, porque la inversión canalizada hacia las regiones tiene un impacto socioeconómico mayor, un impacto socioeconómico más potente en beneficiar a la población de la región venezolana. El tema de la carga fiscal. Señores, tenemos que sentarnos a definir un poco las prerrogativas de cada uno de los actores de la mesa de diálogo nacional. Tenemos que remunerar mejor, pero la empresa tiene que producir más. El Estado tiene que funcionar como un equilibrante para la distribución de riqueza, pero la riqueza hay que producirla primero, antes de que sea bien repartida. Yo creo que si nosotros estamos convencidos de que si nosotros logramos conciliar estas visiones, fijando unos objetivos claros, fijando la dirección, es hacia allá tenemos que caminar. El objetivo se llama prosperidad del venezolano. Nosotros podemos abordar soluciones mucho más efectivas, pero tenemos que comprometernos todos los sectores con la solución y eso solo se hace cuando los planteamientos son legítimos y abordan los intereses de cada uno de los sectores legítimos. En Venezuela tenemos que participar todos, desde los centros de estudiantes, colegios profesionales, las iglesias, las academias, el sector empresarial siempre partiendo desde la autonomía y desde la independencia que tiene que profesar cada uno de los sectores para poder representar legítimamente las soluciones que pone en la mesa y representar obviamente a sus afiliados y a toda la sociedad que está detrás de cada una de esas partes. En este escenario que ha venido describiendo,
viviendo, donde hay revocatoria de licencias, también mucha presión fiscal, este contexto país, inflación, brecha cambiaria, ¿cómo se ve afectado el empleo formal? ¿Puede verse afectado? Fíjate, una empresa que en este momento veía las predicciones de crecimiento económico que habían a principio de año y ahora está viendo que han surgido nuevos actores en el cálculo, como puede ser la brecha cambiaria, como puede ser la inflación, como que puede ser que tal vez las licencias no puedan perdurar en el tiempo, obviamente reajusta su planificación y entonces se plantea, se cuestiona si va a ser posible generar esos nuevos empleos que se estaba previsto generar en el 2025. Nosotros tenemos que abogar porque el país entre en una expectativa y en una concreción de producción y productividad. El caso de las licencias, tenemos que hacer todo fuerza para que esas licencias sigan renovándose, para que podamos seguir avanzando en el bienestar socioeconómico del venezolano. Y ahí entramos todos. Ahí entramos todos. No veo posible que ningún venezolano pueda apostarle a una medida o a una revocatoria de una licencia, sobre todo en el ámbito comercial y económico, cuando ya se sabe, es de dominio común, que la revocatoria de estas licencias impacta siempre a los que menos tienen, impacta siempre a los que tienen más dificultades para satisfacer sus necesidades. Entonces tenemos que apuntarle más bien a todo lo contrario, apuntarle a medidas que beneficien al ciudadano, y la manera más directa que hay en este momento de beneficiar al ciudadano es generar riqueza, es volver a recomponer nuestro Producto Interno Bruto, recomponer el tejido empresarial. Es necesario pensar en la gente, ponerla en el centro, y las soluciones van a venir de parte de todos los sectores. Producto de esta curva que usted describía en el crecimiento económico del país, ¿cree usted que la empresa privada esté, digamos, requiriendo mayor cantidad de divisas? El Ejecutivo asegura que parte de las causas de la brecha cambiaria es que hay una mayor presión por solicitud de divisas, 40%, dice el Ejecutivo. Fíjense, más allá de poner culpables o quién demanda, yo quisiera poner el foco en la confianza. Venezuela es un país que necesita entrar en una espiral positiva de confianza. Cuando tú generas confianza, tal vez las necesidades de la gente dejan de estar en las divisas. Cuando tú generas confianza, generas sosiego, generas las condiciones para que todos podamos salir a trabajar tranquilos, se pierde un poco el nerviosismo de los mercados, y más bien se gana precisamente esa expectativa de futuro. Es bien sabido que muchas veces la inflación, la mayor parte de las veces, es un fenómeno monetario que tiene que ver con la masa monetaria de dinero que no tiene respaldo en la economía, versus esa expectativa de refugiarse en una divisa que te dé seguridad. Bueno, vamos a tratar de trabajar todos los venezolanos en la seguridad del mercado venezolano, en la seguridad de la sociedad venezolana. Vamos a crear una Venezuela de confianza donde se peleen los inversionistas por venir a traer sus capitales. A otro tema, doctor Capozolo, usted es candidato a la presidencia de Fedecámara. ¿Cuáles son sus propuestas para este gremio? Bueno, sí, aspiramos dirigir los destinos de la Federación en los próximos 2 años y lógicamente hacerlo en el marco del diálogo y la conciliación nacional con todos los actores. Es bien sabido que tenemos que relacionarnos todos los días con el Ejecutivo Nacional, tenemos que buscar conciliación, pero siempre desde la perspectiva de buscar soluciones concretas, tener un diálogo institucional, tener un diálogo profesional, digamos, que apunte hacia ver mejorías a corto, mediano y largo plazo. Hemos propuesto las mesas de diálogo económico como una solución inmediata a los problemas de hoy, pero también un espacio para generar políticas públicas para las necesidades de mañana. Nosotros estamos enfocados en no quedarnos en las dificultades de hoy, sino ver en las oportunidades que nos ofrece la esperanza en el mañana. Sabemos la necesidad que tiene el pequeño productor hoy por la conexión eléctrica, por el tema del gasoil, por el tema de la brecha cambiaria, y nos vamos a abocar a poner propuestas para resolver, pero también hay que pensar en que todos esos productores necesitan mañana un venezolano que pueda acceder a los productos, bienes y servicios que ellos generan. Entonces hay que abordar los problemas específicos y hay que mirar con visión de futuro las políticas públicas que harán de este país un país muy grande en los próximos tiempos. Usted ha hecho mucho hincapié sobre el tema de motorizar a las regiones, impulsar a las regiones. ¿Por qué? Mira, hemos propuesto la regionalización.
porque nos hemos dado cuenta, hemos girado todo el país, y no ahorita este año, llevamos años en esto, y nosotros nos damos cuenta que cuando se invierte un dinero, se invierte en capacidades en la gente, se abre un nuevo negocio en las regiones, el impacto socioeconómico que puedes tener a lo interno del país es superior, netamente superior al de los tradicionales centros de poder. Muchas veces pensamos, caemos en el error de que Venezuela son las ciudades grandes. Tienes una realidad a lo interno, tienes la realidad local, y nosotros nos hemos dado cuenta de ese llamado que hacen las regiones de ser atendidas, de ser puestas en el primer plano. Entonces planteamos las mesas de diálogo económico para que vengan todos estos empresarios y para que vengan todos estos líderes regionales a plantear sus problemas, y también hemos planteado la captación de inversiones. Cuando hablamos de política de inversión y empleo, esas inversiones las estamos pensando para que vayan directo a las regiones, para que vayan a impactar de la manera más positiva el ámbito socioeconómico del venezolano que está en las regiones. Queremos más bien que de los centros de poder, los que están buscando, los emprendedores que están buscando cambiar latitud o cambiar de espacio, miren a las regiones como una opción real, porque si te fijas, los principales países del mundo tienen altos índices de ruralidad, tienen altos índices de industrialidad regional. Nosotros hemos hecho un camino en los últimos 110 años donde pasamos, cuando empezó la explotación petrolera comercial, pasamos de la ruralidad y nos convertimos en un país urbano, pero no nos desarrollamos. Entonces, ¿por qué no pensamos en revertir ahora un poco ese proceso, en repagar un poco lo que han hecho las regiones, empezar a invertir en las regiones y valorar a la gente de las regiones para que se libere la capacidad creativa del venezolano y se libere la potencia económica real de este país, que no solamente está en el subsuelo, está en la gente, está en la gente. El venezolano es el que vaya a sacar adelante a este país. Tenemos que conducirlo con condiciones, con política pública, resolviendo problemas de hoy y apuntando a las políticas públicas del mañana. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fedecámaras. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.